Hola, cadagocistas. Pues soy de la era escriba. También cuando publiqué este vídeo ya sigue oficial la noticia, pero ya ayer de atraso insostenible lo que veíamos ayer en la Romareda cuando esta sentencia ya es muy difícil que no siga oficial. Ya hay muchas cosas que comentar. Do partido, pues yo continúa sin estar un derby, encara que en Huesca llega el partido más importante del año y los medios de comunicación pues fregan serviris a Padola, pero para yo a rivalidad viene de una relación malentendida entre ciudad y a yo pues no me pedía hoy que esto acabase como con Osasuna y en viendo cosas de ayer pues el ambiente demasiado crispado y bueno, pasaron cosas que no han de pasar en un estadio. Principio por charlas de Pulido, que me quedé muy mal, pero lo que fue Pulido en el campo nunca no puede justificar que ese cántico y con todo y con eso que o comportamiento de Pulido pues malo y más que más como capitán pues habría de ser con el ejemplo, ¿no? Cuando avivas un fuego y pues que salte de que te cremas pues bueno, cal erradicar ese cántico pues pero que sí, también cal erradicar a la chen que no respeta un minuto de silencio o que y puya tabiescas de hacer faltadas a 8 jugadores do Deportivo Aragón que al principio pues casa tuya y después en charlas de resta. Después pues que este maitín me entero que los dos franceses son dos pocos jugadores que dan a cara, pues me fan pensar que tienen una visión de la profesionalidad distinta de la resta. Y ya que Francho siga insultado y que le pegan faltadas, ya me parece una barrenada y que no tiene garra sentido un jugador que estió los pocos que tenía punto honor junto a Lecues, Pausans y poco más podemos decir y bueno, hemos llegado a un estado pues que y todo que no tiene sentido pues hacer pasar y seguinte a Francho do partido pues con un planteamiento sencillo pero eficaz o Huesca mereció la victoria, defendió muy bien y en ataque pues cada vez que plegaba pues se veía más peligro que no con que atacaba o Zaragoza con un planteamiento muy rudimentario, balón luego da los delanteros, segunda jugada, ya viendo la alineación renunciabas a un juego combinativo que con una defensa bien puesta pues te puede hacer honra y teniendo a Chen como Vallejo en cada que no hacía cosa pero que tiene desborde, Michael Mesa que va de ser o líder de este equipo y que hablamos también con cosas que no son de fútbol de los juegos quiero decir y, y con un planteamiento que en ningún ente pues podió con pensado todo Huesca y en cada tónico ya pues un partido como ayer pues me pienso que podía haber feito
veía cosa, pero no sé, veía una cosa distinta que no nomás o balón luengo y azón demasiado en banda. No sé, yo me pienso que o si yo mejor puesto y Claria, en cada que nomás frega a Tana a defensa va a hacer más, porque en banda no tiene habilidad y no le vas a pedir a Azón que desborde. Una alineación que ya pues presionaba lo que iba a pasar y bueno, también yo he de hacerme a culpa por defender a Escribá casi de cada fin. Me pienso que era lo que iba a hacer, que Jale va a tener paciencia, pero pues 11 partidos con una victoria, pues los números son insostenibles y más que más a situación que se veía de elegir sin rasñar, sin una idea de juego y que se ve que los rivales te superan en planteamiento, en que plegan siempre antes que tú a balón y que la situación pues le ha superado y no sé lo que pasa en ese vestuario, pero yo me pienso que pasa bella cosa que no sabemos, no es más que una cosa que no puedo contramostrar, pero Escribá tiene culpa, pero muchos jugadores también no son jugando a auxilio RAN y que esto se ha puesto muy complicado, ya no había ninguna ilusión y otra temporada para plegar a 50 puntos y la salvación y otra temporada que no podemos hacer otra cosa. Vimos a ver porque pues de ser escriba y Pro Club es platero, pero tampoco no te garantiza que se amillore a situación si no se encierta con un nuevo técnico que va a tener una situación complicada desde el punto de vista mental del equipo que llegue de arraso explica ya y una cuestión mental y también y se ve en el campo que no puede. Y vamos a ver qué pasa. Venga, bueno.